Esta presentación la hice con el doctor Burdiles, fue una presentación larga. El doctor Burdiles va a una de las últimas charlas también tiene un día de varias charlas de hueso, así que las gracias a Álvaro en esta presentación que le hicimos hace tiempo juntos. El objetivo de la presentación es que ustedes puedan identificar y conocer el patrón de progresión normal de la médula ósea, identificar las variantes normales que nos vamos a topar con mayor frecuencia y reconocer patrones anormales de distribución de la médula ósea. Recuerden que la médula ósea es un órgano dinámico, es un gran órgano, está compuesto por la sustancia mineralizada, que es la que vemos siempre, el hueso trabecular y cortical, y un tejido vivo, dinámico, activo, que consiste en una red vascular, mesénquima osteogénico, donde están las células, y el mesénquima medular, donde están los precursores de las diferentes series hematológicas. A lo largo de los años, siempre la forma de estudiar el hueso, estudiar la médula ósea, ha estado en la radiografía simple, la tomografía computada y la cintigrafía, que siempre se han enfocado al estudio del componente mineral del hueso. Si hubiera algún médico nuclear acá me diría, bueno, pero nosotros también vemos la médula ósea con sulfuro coloide. Sí, también la ven, pero en términos generales, cintigrama óseo, junto con las otras técnicas, han estado enfocados al estudio del hueso, pero olvidándose un poco de lo que está dentro. Y hoy en día emerge la resonancia magnética como una excelente técnica que nos permite mirar el contenido, lo que hay entre las trabéculas, que es la médula ósea. Recordemos de qué se trata en términos generales. La resonancia magnética nos permite evaluar diferentes cosas, pero básicamente nos permite evaluar grasa y agua, ¿cierto? En términos generales, ustedes saben, el T1 la grasa hiperintensa, el agua hipointensa, en T2 la grasa de señal intermedia y el agua hiperintensa, y en la secuencia de STIR la grasa hipointensa está saturada y el agua hiperintensa. ¿Por qué esto se lo recuerdo en términos generales? Porque son estas tres secuencias las que nos permiten evaluar en forma satisfactoria la médula ósea de todo el cuerpo. Recordemos, T1, T2 y STIR. Con esto ya ustedes, estas tres secuencias, se pueden hacer una idea de lo que está pasando dentro de la médula ósea. Un gran órgano, como les decía, ocupa aproximadamente un 85% de la cavidad medular, el restante 15% es la matriz mineralizada, las trabéculas, la corteza, y la podemos dividir en una médula ósea roja, básicamente la hemoglobina de los eritrocitos y sus precursores, y médula ósea amarilla o grasa. Y esto la vamos a dividir esto genéricamente dependiendo de qué células son las que predominan. Pero muchas veces, recuerden, hay una mezcla. La médula ósea roja tiene células grasas y la médula ósea grasa tiene algunos precursores de hemoglobina y tiene algunos eritrocitos entre medio. Es este equilibrio el que tenemos que reconocer. Aproximadamente la mitad de la médula ósea de un adulto, los que estamos acá, está compuesta por médula ósea amarilla y la otra mitad por médula ósea roja. Y esta médula ósea roja contiene un 60% de células hematopoyéticas y un 40% de células grasas, que es lo que les comentaba hace unos minutos. En los adultos jóvenes, la pelvis, las extremidades inferiores, van a contener cerca del 40% del total de la médula ósea roja, el resto en el esqueleto axial. Y en los niños va a ser el cráneo y las extremidades las que van a contener cerca de la mitad de la médula ósea corporal. ¿Cómo podemos aplicar los conceptos de resonancia magnética a la médula ósea? Recordemos, la médula ósea tiene esta característica del equilibrio entre agua, que está relacionada a los elementos hematopoyéticos, y la grasa. Por lo tanto, la médula que tenga mayor cantidad de grasa va a tener lípidos, ¿cierto?, hidrofóbicos que se acumulan en esta célula grasa. Y estas células van a estar, obviamente, en la médula amarilla. Y la médula roja va a contener un gran número de protones libres que están relacionados a agua. Ahí está la primera gran diferenciación. Va a existir un balance entre estos componentes grasos y no grasos
que es alterado por el proceso de envejecimiento normal y por procesos anormales. Este proceso de envejecimiento normal, que comienza en el momento del nacimiento, se conoce como conversión, y es conversión de la médula ósea, y es el proceso fisiológico normal en que la médula roja es progresivamente reemplazada por médula ósea amarilla. ¿Cómo es reemplazada? Primero, esta médula ósea roja es reemplazada por amarilla a nivel del esqueleto periférico. Inmediatamente uno nace y empieza el proceso. Y la médula ósea roja del esqueleto axial, columna vertebral, paulatinamente va aumentando su contenido en células grasas. Esos son los dos grandes patrones que tienen que recordar. Periferia, extremidades, de roja a amarilla, se va convirtiendo, va desapareciendo, y en el esqueleto axial se va mezclando. ¿Cómo ocurre esto? Les decía, comienza inmediatamente después del nacimiento esta conversión en las extremidades a nivel de las falanges distales. La falange distal, el día 0 uno nace y tiene médula ósea hematopoyética, al mes ya hay grasa, y sigue una dirección centrípeta, desde los extremos de la falange, de los dedos de la mano, los dedos de los pies, hacia el esqueleto axial. Converge, de distal a proximal. Recuerden, patrón centrípeto. En un hueso individual, en los huesos largos, en las extremidades, fuera de estar este patrón de conversión centrípeta, se va convirtiendo la médula ósea hematopoyética a grasa desde el centro a los extremos, de forma centrífuga. O sea, se mezcla lo centrípeto con lo centrífugo. Va de la diáfisis media hacia los extremos. ¿Ya? Y como esta progresión en los huesos largos se mezcla lo centrípeto con lo centrífugo, y la progresión centrífuga es más rápida que la centrípeta, determina que en los huesos largos haya presencia tardía de médula ósea hematopoyética a nivel de metáfisis proximales. En los niños, entre 1 y 10 años, la médula grasa va a ocupar la mayor parte de la región diafisiaria de brazos, antebrazos, muslos, piernas y cráneo. Entre los 10 a 20 años, la médula grasa va a predominar en las extremidades inferiores y superiores, con médula roja residual a nivel metafisiario proximal, producto de este equilibrio, esta competencia centrípeto-centrífugo. Aquí tienen clásico esquema. Todo lo blanco, médula ósea hematopoyética. Finalmente, a los 24 años, médula ósea hematopoyética residual a nivel metafisiario proximal. Aquí algunos ejemplos. Niños que por otro motivo se han hecho resonancia, he aprovechado de hacerle algunos cortecitos de nuestra parte. Vean la tibia de un niño de 5 días. Aquí ni se ve la tibia porque la baja señal pura médula ósea hematopoyética en T1, hipointensa, y a los 20 años, miren esta tibia, solamente grasa. Esa es la conversión. Alrededor de los 25 años vamos a alcanzar el patrón de distribución normal, o sea, todos los que tenemos acá, bueno, yo ya pasé hace un rato eso, pero en algún momento tuve esta distribución, que la médula ósea roja va a estar principalmente en el esqueleto axial, esternón y costilla. Y durante la vida adulta, esto que vimos de centrípeto y centrífugo prosigue en el esqueleto axial, pero a un ritmo menor. Y eso, recordemos lo que les decía al principio, hace que la médula ósea en el esqueleto axial, las células grasas hematopoyéticas vayan siendo paulatinamente, no tan brusco como en la extremidad, reemplazadas por grasa. Esto es muy importante porque este equilibrio de presencia de médula ósea hematopoyética en extremidades y columnas va a determinar la presencia de localizaciones primarios de la médula ósea y lesiones metastásicas. Acuérdense, la metástasis les encanta donde hay médula ósea hematopoyética. Ustedes ven la distribución clásica del adulto: médula ósea roja, costilla, esternón, pelvis. En los cuerpos vertebrales,
la médula ósea roja va a predominar en el equivalente metafisiario, que es la región subcortical de las plataformas vertebrales, y la grasa predomina alrededor de la entrada del plexo venoso basivertebral. Y esto tiene su distribución que va a ir cambiando de acuerdo a lo que les he contado durante la vida adulta. Esto es un ejemplo de cómo puede ser la médula ósea en una vértebra. Fundamentalmente, aquí vemos lo que está churado, médula ósea hematopoyética, y lo negro acá es, o sea, lo azul en este caso, es la médula ósea grasa alrededor de la entrada del plexo venoso basivertebral. A medida que va pasando los años, este patrón se va poniendo más irregular y finalmente pueden quedar como zonas irregulares de equilibrio o de alternancia de médula ósea grasa con médula ósea hematopoyética. Niños de 5 meses, T1, T2, ustedes pueden ver básicamente la médula ósea baja señal, que es la médula ósea hematopoyética. Ya a los 5 años, a diferencia del anterior, miren acá se empieza a distinguir grasa alrededor del plexo venoso basivertebral. Le voy a poner la anterior para que lo vean de nuevo. Ahí no se nota el plexo venoso. Ahí ya se empieza a ver. Y unas manchitas blancas, unas zonas pequeñas de hiperintensidad dentro de las vértebras que representan focos de célula grasa. A los 15 años, más heterogeneidad, la médula ósea hematopoyética predomina cercano a las placas vertebrales. 30 años, más heterogénea, está en un equilibrio. A los 40 ya empieza a haber más predominancia grasa. 50 años ustedes pueden ver más grasa todavía. 60 años ya elementos hematopoyéticos como acúmulos de zonas de hipointensidad. Esta paciente de 80 años ya fuera de la médula ósea grasa ya tiene además algunas otras cosas como son estas fracturas vertebrales. ¿Qué quiero representar con todo esto? Todo el proceso evolutivo de la médula ósea. Y es súper importante que tengan eso presente porque muchas lesiones sustitutivas de la médula ósea hacen que se pierda, o sea, remedan lo que uno tuvo cuando joven, ¿ya? En otros huesos como el fémur proximal, por este patrón que dábamos de conversión, va a predominar médula ósea hematopoyética a nivel metafisiario, pero predomina en relación a la distribución de las líneas de fuerza, básicamente en relación a la distribución de las líneas trabéculas compresivas y tensiles. Por lo tanto, la médula ósea hematopoyética, que se representa como baja señal en T1, más alta en T2 y hiperintensa en STIR, sigue estas líneas de distribución. Por lo tanto, ojo para no confundirla con fractura. A los 15 años ustedes pueden ver médula ósea hematopoyética hipointensa, ya a los 30 menor cantidad, siguiendo las líneas de las trabéculas compresivas, y a los 50 menor cantidad de médula ósea. Se fijan que siempre la epífisis es grasa, eso es porque nunca ha tenido médula ósea hematopoyética, siempre es grasa. Pasa de un núcleo de osificación condral a grasa. Nunca en su desarrollo tiene médula ósea hematopoyética. Por lo tanto, los equivalentes, los núcleos de osificación epifisiario o apófisis, siempre en su desarrollo tienen solamente médula ósea grasa. Si alguna vez vemos sustitución de un núcleo epifisiario, es que las cosas andan muy mal. En la pelvis, los acetábulos y la región anterior de ambos huesos ilíacos presentan una conversión más temprana que el resto de la pelvis y luego continúa la conversión de anterior a posterior. Por lo tanto, vamos a ver más médula ósea, más cantidad de células grasas en las porciones anteriores de la pelvis que en las posteriores. Y eso es muy importante de considerar cuando ustedes vean algún examen como por periacetabular y anterior. En el húmero, por lo mismo que pasaba en el fémur, vamos a tener médula ósea remanente a nivel metafisiario, y cuando miremos el húmero, vamos a mirar lo que está al lado, especialmente la glenoides, que se las pongo acá como especial, con una zona especial, porque tiene una médula ósea hematopoyética
que tiene una señal equivalente al esqueleto axial. Habitualmente lo que pasa en la glenoide está pasando en el esqueleto axial. Ustedes ven este húmero de un niño de 15 años, núcleo epifisiario y médula ósea hematopoyética a nivel metafisiario, el resto ya está convertido. 20 años, mayor cantidad de grasa. Aquí se describe en el húmero pequeños focos hematopoyéticos subcorticales, que no son anormalidad, pero son muy poquitos si se fijan. Eso está descrito como dentro de lo que uno puede observar. Ya a los 25 empieza a perderse la médula hematopoyética, a los 35 zonas lineales de médula hematopoyética. Pero recuerden, es un sitio donde hay médula hematopoyética. Ya a los 50, 60 años no debiera haber médula hematopoyética en la metáfisis proximal. Teníamos la conversión de la médula ósea y vamos a tener algún proceso contrario que se llama reconversión, es decir, el cambio de grasa a médula ósea hematopoyética, con un patrón inverso a lo que es la conversión. O sea, si decíamos que era centrípeto, este va a ser centrífugo. Y en los huesos largos decíamos que era centrífugo, va a ser centrípeto. Esta es una situación que se da cuando se estresa la médula, es decir, anemia, hipoxemia, reemplazo medular. Imaginemos que usted tiene un tumor que se distribuyó por la columna vertebral. ¿Qué hace el cuerpo? Busca producir nuevamente células hematopoyéticas y estos sitios que ya son grasa los vuelve a convertir en médulas hematopoyéticas. Eso es la reconversión. Comienza en el esqueleto axial y luego sigue hacia el periférico. Y afecta primero los segmentos proximales y luego los distales. Centrífugo. Otra cosa que es una variante es la hiperplasia de la médula ósea hematopoyética y que es la presencia de médula ósea hematopoyética a nivel metafisiario distal en el fémur en pacientes mayores de 25 años. Recuerden, no debiéramos tener médula ósea hematopoyética ahí. Es más frecuente en mujeres que en hombres y se asocia fundamentalmente a tabaquismo y obesidad en mujeres. Y esto lo van a ver en sus pasadas de osteoarticular, cuando les toque ver resonancia, se van a topar con mujeres que tienen una gran cantidad de médula ósea hematopoyética a nivel diafisio-metafisiario. Eso es una variante normal. Algunas cosas patológicas para relacionar todo lo que hemos visto. Vamos a ver algunas neoplasias, vamos a hablar también un poquito, mostrar algunos casos de isquemia y de fracturas en relación a todo esto que es la médula ósea hematopoyética. Recuerden, lo más importante en la neoplasia es considerar la distribución normal de la médula ósea según edad y localización. Todo esto que les he dicho de proceso de conversión, ténganlo en mente y grábenselo como lo que deberíamos tener en condiciones normales. Por lo tanto, las neoplasias que van a comprometer la médula ósea van a tener una característica especial que tiene una baja señal en T1, más baja que la médula ósea en sí, lo que la hace aparecer hipointensa con respecto a la médula ósea grasa. Por lo tanto, la misma médula ósea en los estudios nos está dando un excelente contraste. Por lo tanto, estos casos en donde, por ejemplo, ustedes buscan una lesión sustitutiva en una paciente de 70 años, casi si hicieran con un T1 basta porque ustedes tienen grasa en todo el cuerpo, toda la médula, y una lesión sustitutiva va a ser de baja señal. Ya eso les permite distinguirla. Sin embargo, hay algunos casos en que el fondo, el telón de fondo de esta lesión sustitutiva de la médula ósea es una médula ósea que tiene elementos hematopoyéticos. Y pueden pasar desapercibidas estas lesiones. Ahí es importante realizar una secuencia con saturación, básicamente STIR, que permite aumentar el contraste entre la lesión sustitutiva y la médula ósea por la supresión de la grasa. Algunos casos, este es un joven de 30 años que consultó por un aumento de volumen doloroso del muslo, traía una ecografía
en que se mostraba la lesión, una lesión profunda que desplazaba la musculatura periarticular. Ustedes pueden ver en este T1 cómo en la cadera del lado contralateral hay médula ósea hematopoyética y acá una extensa sustitución que incluso se extiende un poco hacia la epífisis. Este proceso, si lo ven, está centrado, se origina más o menos en la región trocantérica. Si inyectamos contraste, además ustedes pueden ver la masa de parte blanda irregular que rodea a esta sustitución. Entonces uno me podría decir, bueno, una metástasis, pero recordemos, como en todo tumor y toda neoplasia ósea, edad y localización. Y sumémosle a la edad y localización, hay una médula ósea. Y si juntamos que tenía 30 años y un sitio de médula ósea hematopoyética, una de las primeras posibilidades, el componente de parte blanda, es que tenga una lesión hematológica, un linfoma, que fue el caso. Esto es más grotesco. Este caso, un TAC de etapificación, les muestro el escáner, 70 años de edad. Está informado normal. Un cintirama que le informaron sacroileitis. Dije una extensa captación sacroiliaca bilateral. Ustedes saben que eso es un tema bastante controvertido hoy día, lo que es captación en sacroiliaca, pero eso es lo que está informado. Y le piden una resonancia de pelvis para evaluar la sacroileitis. Sin embargo, las sacroiliacas estaban bien y lo que había un extenso compromiso sustitutivo de la médula ósea del sacro. Y la pregunta fue, bueno, pero no captaba en el cintigrama y no lo vieron en el escáner, no había nada. ¿Cómo es esa discordancia? Otra pequeña lesión además en la paciente, todo se fija en el fondo grasa, que hay una lesión. Volvemos al escáner y por eso les decía al comienzo, tengan esto en cuenta para ver otras cosas. ¿Qué médula ósea debemos esperar a una mujer de 70 años en la pelvis? Debiéramos esperar una densidad del hueso muy similar a lo que hay en la piel, en el celular subcutáneo, grasa, mucha grasa. Recuerden esta semana cuando vean el escáner, vean la médula ósea, fíjense en la médula ósea de la pelvis. Es muy hipodensa por la grasa, por la conversión normal en una mujer de 70 años. Por lo tanto, este aumento de densidad difuso no está bien. Ya el escáner representaba una sustitución y el aumento de la densidad es la sustitución y la mayor cantidad de agua. ¿Por qué no capta el cintigrama? Porque no todas las lesiones metastásicas captan en cintigrama. Cada vez vemos más lesiones que no están en los cintigramas. Así que lo que se veía como sacroileitis, si uno vuelve al cintigrama, y el médico nuclear después de verlo dijo que había una zona fotopénica a nivel central. En este caso, la sustitución había arrasado con las trabéculas, no había hueso que reaccionara frente al cintigrama, por eso no captaba. Y la sacroiliaca era la captación normal. Otro caso, un T1, uno lo ve y dice, algo pasa acá, miren, por el proceso de conversión, la grasa, tiene que haber más grasa hacia los extremos, hay grasa en la unión sacrococcígea y bruscamente disminuye la señal en T1, tiene un contorno alterado del cuerpo vertebral L5. Ustedes se fijan aquí una estructura heterogénea en este T2, hundimiento de la plataforma vertebral. Nuevamente el T1. ¿Qué debíamos esperar en un T1 en este paciente y en cualquier paciente mayor de 25 años? Un equilibrio entre médula ósea grasa y médula ósea hematopoyética. Pero aquí, en forma difusa, hay una disminución de la señal. O sea, primero es un patrón de distribución anormal. Segundo, hay una sustitución extensa por algo que es celular. Hacemos un STIR y ustedes pueden ver la médula ósea blanca, mucha agua.
y toda esta era una paciente con un cáncer de mama con un compromiso difuso. Inicialmente uno por eso tiene que ver todo el conjunto, esto ya tenía una resonancia de otro lado que había sido en forma normal, pero no tenía la fractura y el segmento sacro no salía. Entonces uno inicialmente está el T1, T2, puede ver la morfología normal y era una mujer que no era mayor, alrededor de 40 años, lamentablemente con este gran compromiso, y uno puede equivocarse. Nuevamente tengan presente qué es lo que eran ver en condiciones normales. Otro caso, un hombre joven, te ven el húmero, resto de medulosis hematopoyética y un proceso que se centra ahí en la medulosis hematopoyética. Y zona de mayor señal también a nivel diaficiario. En este caso en particular le muestro esto porque era un paciente que tenía un linfoma conocido, linfoma que había comprometido el esqueleto axial, ¿ya? Lo habían irradiado, le habían hecho quimioterapia, reconvertió la médula ósea, hizo reconversión no solamente a nivel metafisiario, sino también reclutó un poco de médula ósea a nivel diaficiario. Y luego cuando tuvo recidida la enfermedad, recibió en estos sitios de reconversión de la médula ósea a hematopoyética. Otro caso, una señora también no tiene gran gracia, pero también todos los estudios negativos, un dolor de pelvis posterior y grasa, ustedes ven, y la lesión sustitutiva, que era una metástasis también de un cáncer de mama. Otro caso, ustedes pueden ver una persona ya adulta, médula ósea convertida, un pequeño foco, esto al final demostró ser una metástasis, después en los controles creció, otra metástasis, baja señal con respecto a la grasa. Paciente un caso más extenso, ustedes ven ya una persona mayor con fractura, médula ósea grasa difusa y todos estos focos de sustitución que eran metástasis de un cáncer de colon. Les pongo este caso, mujer 30 años y otra mujer 30 años. Lamentablemente este fue un cáncer de mama en una mujer joven y ustedes pueden ver lo que les enseñan mucho los que ven mamografía, cuando son mujeres jóvenes tienden a ser más agresivos. Y recuerden, en este caso, deberíamos ver esto y miren lo que tenemos, una extensa sustitución, disminución de la señal. Otro caso, este es un paciente mayor, cáncer de próstata, irradiado, estuvo espectacular, 2 años después del tratamiento, empieza con dolor en su brazo. Radiografía, tenía algunas cosas sutiles, las trágulas un poco perdidas, y lo que se veía era médula ósea hematopoyética reconvertida. A los 70 años no tiene que haber ido ahí. ¿Por qué? Le irradiaban la pelvis, perdió un sitio productor, reconvirtió. Y luego, ¿dónde hizo metástasis del cáncer de páncreas? Donde había reconvertido a médula ósea hematopoyética. El mismo paciente, ustedes pueden ver la pelvis, centralmente aquí el campo de radioterapia, los cuerpos vertebrales, solamente grasa, y miren la reconversión a los 70 años, la cantidad de médula ósea hematopoyética en los fémures proximales, como si tuviera 25. ¿Dónde hizo las metástasis nuevamente? Donde había médula ósea hematopoyética. No todo lo que baja señal es metástasis. En este caso, bajó la señal, baja la señal, T1, T2. Ustedes ven que se conserva el plexo venoso basivertebral y tiene pequeños focos y tiene un moteado de hiperintensidad en T1. Esta es una médula ósea hipercelular. Ha habido un cambio reactivo a una infección, que el paciente tuvo una reacción que su médula produjo más elementos de la serie blanca. Por lo tanto, al hacerle una resonancia de columna, tenía una disminución difusa de la señal, pero si se fijan, la médula ósea va cambiando paulatinamente. Son cosas sutiles que ver. Un poquito de los casos para terminar. Recuerden, la médula ósea es afectada por otros procesos como isquemia, de un niño en quimioterapia con áreas de infarto y necrosis vascular, estas zonas geográficas en que se muere el hueso reacciona confinando el hueso muerto
y hay cambios fibrogranulatorios. Todas estas lesiones geográficas, infarto óseo. Fractura, también miren nuevamente la gran cantidad de médula ósea grasa. Una paciente muy osteoporótica y tiene estas bandas de hipointensidad paralela a las articulaciones sacroiliacas. Fracturas por estrés de tipo insuficiencia. Ahí se ve muy bien el rasgo. Miren el fondo, mucha grasa. Este otro caso, esto me tocó como hace 2 años, niño, miren la médula ósea, fémur todavía hay médula ósea hematopoyética distal, pero lo estaban examinando por una osteomielitis del tobillo. Y en la resonancia le hicimos un corte, un primer corte, porque se quejaba un poco de dolor en el muslo, hicimos un corte comparativo, primero STIR, y ustedes se fijan que hay una asimetría en la señal del canal medular. Tiene estos focos de hiperintensidad, moteados, supraendostiales. Nuevamente no es un patrón normal, es un patrón anormal para el lugar. Ahí no deberíamos ver nada, solamente grasa. De hecho, el traumatólogo entró, hizo una ventana y me dijo, no encontré nada, estaba normal. 2 días después el cultivo estaba positivo. Eso es, muchas gracias. Puntualmente para el café.